sistemas de cooperación, mencionan el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y esto lo vemos tanto en el preámbulo como por allá algún artículo que parte el hecho de esa autodeterminación de los pueblos. Pero al mismo tiempo, el derecho internacional es como muy temeroso de abordar la posibilidad de que un país, de que una región de un país se separe y se independice. De hecho, es muy curioso porque muchos tratados de derechos humanos, por ejemplo, me imagino que también de otros, pero pues por mi área de especialización, de lo que puedo hablar con mayor claridad es los tratados de derechos humanos. En alguna parte del tratado, normalmente siempre prevén la posibilidad de que dos países se unan. ¿Qué pasa si Estados parte de ese tratado deciden unirse y conformar una federación o un país en conjunto? Pero no prevén la posibilidad de que una región se separe, ¿no? O sea, es muy interesante porque los mismos tratados, el mismo derecho prevé, el derecho internacional tiene que prever esas situaciones tan cambiantes y fluctuantes como son las fronteras, pero no aborda el tema de la posibilidad de una independencia de una región, de un país. Y también es muy interesante porque normalmente cuando hay en la agenda pública alguna discusión que tiene que ver con el separatismo de alguna región de algún país, como pues estoy segura comentaremos más adelante con ejemplos, pero normalmente siempre surge el comentario de que, por ejemplo, una crítica que suele hacerse a estos movimientos es, pero que lo hagan por las vías legales. Y eso es interesante porque no existe una vía legal como tal. O sea, no hay como tal un procedimiento legal a nivel internacional que digas, esta es la forma en la que legalmente se separa un país, ¿no? Entonces, realmente vemos que al final del día, pues es algo que se construye con una legitimidad, pero pues más del convencimiento tanto de las autoridades del país al cual se quiere separar, como de otros países que quieran reconocer esa independencia. Sí, exactamente es tal como tú lo estás diciendo. Inclusive, si me permites abonar a tu comentario, yo recuerdo que esto sucedió con la disolución de la Unión Soviética, cuando el cuestionamiento es quién sería el sucesor de las obligaciones de derecho internacional de los tratados celebrados por la Unión Soviética, que se dividió entre muchos países, y lo mismo sucedió cuando la escisión de los países balcánicos, me refiero Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia, Montenegro, la República Yugoslava, la antigua República Yugoslava de Macedonia, que ahí en el tema del nombre hay un conflicto porque también Macedonia es una región en Grecia. Es decir, el problema existe, aunque no está planteado en el derecho de los tratados. Así es. Y que además siempre se enfrentan a situaciones que de alguna manera tienen que ser respondidas por el derecho sin que el mismo derecho sepa cómo. Por ejemplo, en el caso de Quebec en Canadá, por ejemplo, ¿no? La Corte Suprema de Canadá ya reconoció que Quebec sí tiene potencialmente el derecho a separarse de Canadá, sí lo hace nuevamente, sí lo hace por las vías adecuadas y legales, pero nunca dijo cuál fue. Pero es interesante porque muchas veces para separarse, buscar esa separación, algunas de estas regiones buscan primero herramientas como son pues, tribunales o algún mecanismo previsto en el país del cual se quieren separar, pero con intención de que sea lo que le dé un poquito de cauce legal o de legitimación. Más o menos entiendo que... ¿Cómo? El plebiscito, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Como también el caso de Cataluña,